No lo vi venir. Pero cuando mi hermana mayor, Elena, me miró a los ojos y dijo, nos vamos de vacaciones y tú cuidas a los niños. Es lo que hacen las hermanas. Sentí como si me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Uno oxidado por años de rencor acumulado. Aquella frase no era una petición, era una orden. Envuelta en esa falsa dulzura que siempre usaba para manipularme. Recordándome que yo era la pequeña. La soltera sin obligaciones. La que siempre cedía. Y en ese momento, mientras sus hijos jugaban en el salón de mi apartamento en Madrid, perdí algo más que tiempo, perdí la ilusión de que la familia era un refugio. No una cárcel. Recuerdo el día con precisión quirúrgica. Era un viernes de junio. El calor asfixiante de la capital española ya se colaba por las ventanas abiertas. Y Elena había aparecido sin avisar. Con sus 2 niños a cuestas. Maletas listas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Papá y mamá ya no están. Eres lo único que me queda. Me dijo. Pero sus palabras sonaban huecas. Como un eco en una habitación vacía. Lo que no dijo era que ella había sido la que se llevó la mayor parte de la herencia cuando nuestros padres murieron en aquel accidente de coche hace 5 años. Dejándome con deudas y un piso que apenas podía mantener. Yo había trabajado como profesora de secundaria. Ahorrando cada euro para no hundirme. Mientras ella, casada con un empresario exitoso, vivía en una villa en las afueras de Barcelona. Pero ahora, con su matrimonio tambaleándose, lo sabía por rumores familiares. Necesitaba un escape. Y yo era el chivo expiatorio perfecto. Me quedé allí, paralizada. Mientras ella explicaba los detalles, 2 semanas en las Islas Canarias. Con su marido Javier. Para reconectar. Los niños. Pablo de 8 años y Lucía de 5. Se quedarían conmigo. No seas egoísta, Ana, añadió. Con ese tono condescendiente que me hacía sentir insignificante. Tú no tienes familia propia. Esto te dará práctica. Aquella frase me dolió más que un golpe, era una negación de mi vida. De mis elecciones. De mis pérdidas. Había perdido un novio hace años por priorizar a la familia. Y ahora esto. Asentí. Como siempre. Pero en mi interior algo se rompió. No grité. No discutí. Solo observé cómo se marchaban. El coche desapareciendo por la calle Alcalá. Y entonces comencé a planear. Los primeros días fueron un infierno disfrazado de rutina. Los niños eran inocentes. Pero cada llanto de Lucía me recordaba lo que Elena me había robado, mi libertad. Mi paz mental. Me levantaba a las 6 para preparar desayunos. Llevarlos al colegio, que tuve que inscribir temporalmente. Y luego correr a mi trabajo. Donde mis colegas notaban mi agotamiento pero no preguntaban. Por las noches. Sola en el sofá. Revivía conversaciones pasadas. Elena siempre había sido la lista. La que convencía a todos con su encanto. Cuando papá enfermó. Fue ella quien gestionó las finanzas. Por el bien común. Y al final. Yo me quedé con migajas. Es lo justo. Tú eres joven. Dijo entonces. Ahora. Con los niños durmiendo en mi habitación de invitados. Me preguntaba, ¿por qué siempre yo? ¿Por qué mi silencio la hacía más fuerte? Empecé a observar. No era venganza aún. Solo curiosidad malsana. Busqué en redes sociales. En fotos de sus vacaciones. Elena publicaba stories en Instagram, playas de arena blanca. Cenas románticas con Javier. Hashtags como familia feliz. Pero yo veía las grietas, sus ojos hinchados en una foto.
Un comentario vago sobre superar obstáculos. Llamé a una prima lejana en Barcelona. Fingiendo preocupación. Elena y Javier están en crisis. Me confirmó. Él tiene una amante. Pero ella lo niega todo. Ahí estaba el hilo. No actué de inmediato, me contuve. Como un depredador que espera el momento. Me convencí de que seguir viviendo así era necesario. Para acumular fuerzas. Cada día con los niños me erosionaba un poco más, perdí peso. Dormía mal. Pero en esa erosión nacía una claridad fría. Y mele silencio no salvaba a nadie, solo postergaba el dolor. Una semana después. Recibí un mensaje de Elena, ¿todo bien? Los niños te echan de menos. Mentira. Pablo me había confesado que mamá siempre los dejaba con niñeras. Respondí con fotos inocentes. Pero por dentro tramaba. Contacté a un viejo amigo abogado. Discretamente. Hipotéticamente. Le dije. Si alguien abandona a sus hijos sin acuerdo formal. ¿Qué pasa? Me explicó las leyes españolas, custodia. Negligencia parental. No era suficiente para un golpe directo. Pero podía sembrar dudas. Empecé a documentar todo, horarios. Gastos. Incluso grabé audios de los niños diciendo que extrañaban a sus padres. No era maldad, era preparación. Sentía un vacío creciente. Como si mi empatía se evaporara. Pero lo justificaba, Elena me había usado. Ahora yo equilibraba la balanza. El punto de quiebre llegó cuando Javier me llamó. Ana. Elena está preocupada. ¿Puedes mandarnos más updates? Su voz era suave. Demasiado. Recordé rumores de su infidelidad. Busqué en LinkedIn. Encontré a su asistente personal. Una mujer joven con fotos sospechosas. No confronté, manipulé. Envié a Elena un mensaje casual. Pablo preguntó por la tía Laura, que vio en el teléfono de papá. ¿Quién es? Silencio durante horas. Luego. Una llamada furiosa, no metas las narices en mi vida. Ahí vi su debilidad, el miedo a perderlo todo. Mi corazón latía fuerte. No de alegría. Sino de un terror sordo. ¿Estaba cruzando una línea? Sí. Pero retroceder significaba volver a ser la víctima. Los niños empezaron a notar mi cambio. Lucía me abrazaba más. Como si sintiera la tormenta. Yo le sonreía. Pero por dentro calculaba. Pedí días libres en el trabajo. Alegando emergencia familiar. Usé ese tiempo para profundizar. Encontré correos viejos de Elena. Hackeados no por mí, no era tan osada. Sino por un servicio online anónimo que pagué con ahorros. Descubrí transferencias sospechosas, parte de la herencia había ido a cuentas de Javier. Para inversiones. Elena lo sabía y lo cubría. Eso me enfureció. Pero no exploté. Esperé. La venganza no era un incendio, era un veneno lento. Al final de la primera semana. Dejé una nota en la nevera. Visible para cuando volvieran, cuidé a tus hijos como tú cuidaste de mí, con indiferencia. Ahora. Paga el precio. No era el fin, era el comienzo. Me sentía más ligera. Pero también más sola. El espejo me devolvía una mirada que no reconocía, fría. Calculadora. ¿Valía la pena? Aún no lo sabía. Pero el silencio había terminado. La segunda semana comenzó con una llamada de Elena a medianoche. Ana. ¿Qué demonios significa esa nota? Estamos volviendo mañana. Su voz temblaba. No de ira. Sino de pánico controlado. Colgué sin responder.
dejando que el silencio hablara por mí. Sabía que llegaría al aeropuerto de Barajas exhausta, con Javier a su lado fingiendo normalidad. Yo. Mientras tanto, preparé el terreno. Llevé a los niños a un parque en el Retiro. Les compré helados. Y grabé vídeos inocentes que envié a familiares comunes. Disfrutando con los sobrinos. Escribí en el grupo de WhatsApp. Era una fachada. Pero efectiva, todos verían que yo era la tía responsable. Mientras Elena parecía la egoísta. Cuando llegaron, el encuentro fue tenso como una cuerda a punto de romperse. Elena irrumpió en mi piso. Ojos rojos por el vuelo y algo más. Explícate. Demandó. Ignorando a los niños que corrían hacia ella. Javier se quedó en la puerta. Teléfono en mano. Como si esperara una llamada salvadora. Les ofrecí café. Calmada. Simplemente cuidé de ellos. Como pediste. Pero recordé cómo me dejaste sola con las deudas de papá. Elena palideció. Eso fue hace años. ¿Anne? ¿Por qué ahora? No respondí directamente, en cambio. Saqué documentos, extractos bancarios que había impreso. Mostrando las transferencias. Explícale a la familia por qué la herencia desapareció en inversiones fallidas de Javier. Vi el miedo en sus ojos. Elena era inteligente, sabía que no era un bluff. Javier intervino, esto es un malentendido. Podemos arreglarlo. Pero yo ya había enviado copias a nuestra tía en Sevilla. La chismosa del clan. El rumor se extendería como un virus. No grité, hablé con voz plana. Realista. No quiero dinero. Quiero que sientas lo que yo sentí, ser usada y desechada. Elena intentó manipular, eres mi hermana. No hagas esto. Pero su súplica sonaba falsa. Y lo sabía. Los niños miraban confundidos. Pablo preguntó, ¿por qué tía Ana está enfadada? Elena los mandó a la habitación. Pero el daño estaba hecho. Esa noche. Sola de nuevo. Sentí el peso. Mi mente se retorcía, ¿era esto justicia o solo rencor? Me convencí de que el silencio me había convertido en sombra, ahora. Al actuar. Recuperaba forma. Pero cada paso costaba, perdí el sueño. Comía poco. Y un colega en el instituto me preguntó si necesitaba ayuda psicológica. Rechacé, admitir debilidad era perder. Observé a Elena desde lejos, llamadas frecuentes. Pero yo respondía escuetamente. Sabía que consultaba a abogados, un amigo me lo confirmó. La tensión crecía. ¿Peligrosa? Ella no era una villana de cómic, era astuta. Podía contraatacar. Decidí escalar sutilmente. Contacté a la asistente de Javier. Laura. Por LinkedIn. Un mensaje inocuo, soy familiar de Javier. ¿Puedes confirmarme un horario? Ella respondió. Ingenua. Planté semillas, escuché rumores de problemas en la empresa. No era directo. Pero suficiente para que Laura indagara. Días después. Elena me confrontó en un café cerca de Sol. Deja de meterte en mi matrimonio. Siseo. O te arrepentirás. Su amenaza me heló. Pero la usé. Grabé la conversación legal en España con consentimiento implícito. Estás amenazando a tu hermana. Le dije. Ella se rió. Nerviosa, no es amenaza. Es realidad. Tengo amigos influyentes. Ahí vi su inteligencia, no atacaba de frente. Sino con redes. Javier era socio en una firma de construcción. Con contactos en ayuntamientos. Podía complicarme la vida laboral.
Dudé por primera vez. ¿Valía mi trabajo? Me senté en mi balcón, mirando las luces de Madrid. Y me convencí, retroceder era morir en vida. Manipulé de vuelta, envié anónimamente a Laura fotos de Javier con Elena en vacaciones. Con un nota, él nunca dejará a su esposa. Caos predecible. Javier llamó furioso, «Estás destruyendo todo». Colgué. Pero el vacío interior crecía. Estaba perdiendo pedazos de mí, la Ana compasiva se evaporaba. Los niños fueron el siguiente paso involuntario. Pablo me llamó, «Mamá llora mucho». Sentí culpa. Pero la reprimí. Elena usaba a los niños como escudo, yo no caería. En cambio, sugerí una reunión familiar en Barcelona. Aceptó. Sospechosa. Viajé en tren. Mente en ebullición. En su villa. Con vistas al mar. Expuse más pruebas, correos de la herencia. Firma un acuerdo, devuélveme mi parte. ¿O lo hago público? Elena negoció, mitad. Y paramos. Pero yo quería más, su admisión. Di que me usaste. Lo dijo. Dientes apretados. Victoria pírrica, me sentía sucia. De vuelta en Madrid. El precio se manifestó, ansiedad constante. Paranoia. ¿Me seguía alguien? Elena era capaz. Mi reflexión nocturna, el silencio no salvaba. Pero la acción devoraba. Aún así. Continué. La tercera fase fue la espera calculada. Como un ajedrecista que mueve peones antes del jaque. Elena firmó el acuerdo. Transfiriendo euros que aliviaron mis deudas. Pero no el rencor. Sabía que no pararía, su inteligencia la hacía predecible en su impredecibilidad. Me llamó semanas después, estamos en paz. Anne. Dejémoslo. Acepté verbalmente. Pero observé. Usé apps de rastreo, nada ilegal. Solo públicos, para ver sus movimientos en redes. Javier publicaba menos, rumor de separación. Mi vida diaria se volvió rutina gris. En el instituto. Enseñaba literatura española. Ironía cruel, hablaba de venganzas en Lorca mientras planeaba la mía. Alumnos notaban mi distracción, uno preguntó, «Señorita. ¿Está bien?» Sonreí falsa. Por dentro. El conflicto rugía, dobladillo entre justicia y obsesión. Me convencí, Elena había empezado. Robando no solo dinero, sino dignidad. Recordaba su frase inicial, es lo que hacen las hermanas. Ahora. Yo redefinía hermanas. Escalé manipulando emociones. Contacté a Javier directamente. Fingiendo reconciliación. Elena me preocupa. Dije en una llamada. Habla de ti con rabia. Sembré duda. Él confesó, tenemos problemas. Pero la amo. Mentira, su voz traicionaba. Le envié evidencia de sus infidelidades, fotos anónimas. Caos, Elena me confrontó en Madrid. Viajando express. ¿Estás loca?, gritó en mi puerta. Vecinos oyeron, perfecto para testigos. La invité adentro. Calmada. Solo ayudo a que veas la verdad. Lloró. Vulnerable por primera vez. Por favor. Vale. Dudé, ¿era esto humanidad residual? No, continué. Admite que me usaste como niñera para tapar tu crisis. Admitió. Rod. Pero su inteligencia brilló, si sigues. Pierdes a los niños. ¿Te quieren? Golpe bajo, Pablo y Lucía me enviaban dibujos. Sentí el precio, mi vínculo con ellos se envenenaba. Esa noche.
Insomnio total. Me miré al espejo, ojos hundidos. Expresión dura. ¿Era aún yo? La venganza distorsionaba, y mele silencio era cárcel. Pero esto era guerra interna. Aproveché leyes, denuncié anónimamente irregularidades en la firma de Javier. Basadas en correos. Inspección fiscal inminente. Elena sospechó, fuiste tú. Negué. Lógica fría. Pruebas. No tenía, mi rastro era limpio. La tensión creció, llamadas anónimas a mí. Probablemente suyas. Paranoia real. Un día. En el metro. Sentí vigilancia. ¿Imaginación? No importaba, aceleré. Invité a la familia a una reunión pacífica en Sevilla. Con la tía. Allí. Expuse sutilmente, Elena ha sido generosa devolviéndome lo mío. Insinuación de robo previo. Rumores explotaron. Elena defendió, malentendidos. Pero el daño social era irreversible. ¿En privado? Me susurró, te destruiré. Su amenaza hacía el juego peligroso, podía usar contactos para dañar mi carrera. El costo mental, pesadillas de pérdida total. Me convencí, seguir viviendo requería esto. Pero dobladillo, ¿y si paraba? Demasiado tarde, el momentum llevaba. La cuarta etapa fue la manipulación profunda. Donde usé la sociedad contra ella. Elena. Astuta. Contraatacó, rumores en mi trabajo sobre inestabilidad emocional. Un compañero me avisó. Furiosa. Pero controlada. Respondí con pruebas, grabaciones de sus amenazas. Presenté queja formal en comisaría. No denuncia. Solo registro. Por si acaso. Eso la frenó, sabía que la ley española protege contra acoso. Observé su desmoronamiento, posts en redes menos alegres. Peso perdido. Javier la dejó oficialmente, lo supe por Laura. Ahora su novia pública. Elena me culpó en un mensaje, todo por tu egoísmo. Ironía cruel. Respondí, como el tuyo al dejarme con tus hijos. Silencio posterior. Mi interior se torcía, satisfacción mezclada con vacío. Cada paso pagaba con humanidad, ya no confiaba en nadie. Veía traiciones everywhere. Un amigo intentó ayudarme, Ana. Esto te consume. Lo ignoré, admitir era debilidad. Escalé a lo personal, contacté a los niños vía vídeo. Tía preocupada. Pablo confesó, mamá y papá pelean. Sembré, dile a mamá que la quiero. Pero debe ser honesta. Inocente. Pero Elena lo interpretó como amenaza. Llamó histérica, aléjate de mis hijos. Grave. Ahora tenía evidencia de inestabilidad. Usé eso en custodia, sugería Javier. Anónimamente. Que Elena era unfit. Él. Egoísta. Lo consideró. Audiencia inminente. Elena se enteró, eres un monstruo. ¿Lo era? Dudé fuerte, Mautun ni tan pict. Pero recordé su demanda inicial. La humillación. Continué. El precio, aislamiento total. Familia dividida, algunos me apoyaban. Otros no. Noches de llanto reprimido. La venganza no era liberación, era cadena nueva. Quinta fase, el clímax calculado. Elena. Acorralada. Intentó reconciliación falsa. Me invitó a Barcelona, hablemos como hermanas. Acepté. Armada con grabaciones. En su villa. Ahora fría. Me ofreció más dinero. Tómalo y para. Rechacé, quiero que sientas el abandono.
Confesó todo, la herencia. El uso de mí. Lágrimas reales. Por un momento. Piedad surgió. ¿Parar? No, traición profunda. Manipulé, firma renuncia a custodia parcial si Javier pide. Horrorizada. Negoció. Firmó bajo presión. Javier ganó custodia primaria, niños con él y Laura. Elena sola ahora. Me miró, has ganado. ¿Pero a qué costo? Verdad punzante. Mi victoria hueca, perdí sobrinos. Familia. Interior destruido, tan NHN se instaló. ¿Era justicia? Lógica decía sí. Emoción no. El final llegó en silencio. Como el principio. Elena desapareció de mi vida. Mudada a Andalucía. Rota pero viva. Yo. En Madrid. Con dinero pero sola. Miro fotos antiguas. Los niños me escriben a veces, duele. ¿Fui la víctima o el verdugo?